para iniciar, hacer una pequeña introducción de tu hoja de vida, si fueras tan amable, para Sí, nuestros perfecto. registros también. Entonces, te agradecemos mucho en principio bueno, primero por vencer este obstáculo que tuvimos a priori para Sí, 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 la sí. charla y por tu tiempo y tu Nada, disposición, es el como siempre. navegador. Sí, Excelente. sí, no. Entonces, José Javier Jiménez Cano, él es consultor y profesor universitario en España. Tiene una amplia experiencia en materia de MIIF. Él es perito mercantil contable en España y administrador de empresas en Colombia. Pertenece al Ilustre Colegio de Titulares Mercantiles de Madrid y de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA. Tiene un máster en Dirección Económica y Financiera por la Universidad de Madrid y el Centro de Estudios Financieros CEF. Diplomado en Ciencias Empresariales en la rama de Administración y Dirección de Empresas, con especialidad en Contabilidad e Información, del Centro de Enseñanzas Integradas de Gijón, Oviedo, España. Ha participado en múltiples procesos de relacionados con NIF, ya sea en capacitaciones o haciéndolas directamente o liderándolas él, y capacitando también en las ramas de NIF. Bueno, últimamente ha estado bastante activo ahí en la parte académica en España, entiendo. Y así que muchas gracias, Javier, por tu tiempo para esta charla y cuando gustes puedes iniciar. Muy bien. No, muchas gracias a todos ustedes y sobre todo a los participantes por la paciencia que me han tenido en este inconveniente tecnológico. Y bueno, pues para no dilatar más, vamos a afrontar hoy un poco el tema de, de qué hacer con los estados financieros una vez que los elaboramos, qué debemos de hacer, cómo podemos interpretarlos, qué tendremos que hacer con ellos, cuál es el objetivo realmente de los estados financieros y sinceramente eh, adaptarlos un poco a lo que el empresario, el inversor, qué es lo que quieren saber, qué pueden hacer y sobre todo enfocado a una toma de decisiones siempre orientada a la creación de valor, que es un poco el gran objetivo que tiene en este momento las empresas. Para comenzar, yo siempre cuando intento hacer una charla de análisis financiero, análisis de estados económicos financieros, me fijo en un lema que vi en un hospital de Caldas en Colombia, en el eje cafetero. Cuando estuve viviendo allí, en algunas de las ocasiones que estuve en un hospital, siempre me rodeaba un letrero que veía en una pantalla y siempre decía esto: un diagnóstico a tiempo le puede alargar la vida. Ese lema yo lo he utilizado porque la pregunta mía, ese lema lo podríamos aplicar a nuestras empresas. ¿Sí? Fijémonos bien ese lema, un diagnóstico a tiempo. Sinceramente de eso se trata, de realizar un diagnóstico en las empresas, un estudio básico, ordenado y cómo poder interpretar el contenido de esas cifras que tienen los estados financieros, del lenguaje que utilizamos en los estados financieros, que ya comúnmente lo tenemos básicamente en dos modelos, en US GAAP y en NIF, ¿sí? Básicamente un lenguaje extremadamente financiero, no es un lenguaje tan contable como veníamos o como en lo tradicional veníamos utilizando, con énfasis en lo fiscal. No, ahora el énfasis es en lo económico financiero, en cómo vamos a proyectar la empresa, qué expectativas tiene el empresario de la empresa, el gerente y finalmente qué es lo que podemos encontrar. Entonces, para empezar con la charla, lo primero es entender qué funciones tiene la contabilidad antes de adentrarnos en cómo vamos a interpretar eso, qué es lo que queremos saber de los estados financieros. Básicamente yo defino que hay 5 funciones en la contabilidad. Siempre hemos manejado y siempre se ha entendido que la contabilidad era un lenguaje de registro. Siempre íbamos hacia la teoría contable, hacia el registro. Si pueden ver en esta presentación, es la tercera función que yo tengo. Yo creo que ya en el mundo de los negocios y tal y como han evolucionado los negocios, debemos de ser un poquito más ordenados en esas funciones que las tiene que asumir no solo el contador. Seguramente se tendrá que involucrar mucho en la dirección financiera, la gerencia, la administración de la empresa,
y es simplemente en este orden. Primero lo que tendremos que hacer es identificar la información económico-financiera que sea relevante para la toma de decisiones en la empresa. O sea, ya no el contador, la parte contable de la empresa, no se tiene que limitar a coger un documento, traerlo y hacer un registro contable. No, ya tenemos que ir un poquito más allá. Tendremos que saber qué transacciones realiza la empresa, cómo transa la empresa, ¿sí? Cómo negocian, qué objetivo tiene la empresa con la negociación, cuál es el modelo de negocio, cuál es la estrategia de la empresa. Finalmente tendremos que aprender muy bien ese lenguaje de negocios. Y esto yo pienso que también debería de ser una modificación o una evolución de la dinámica en las universidades hacia el aprendizaje de la contabilidad. Una vez que tenemos identificada esa información económica financiera, el siguiente o la siguiente función sería valorar esa transacción. Tendremos que hacer una valoración. Y últimamente está muy de moda es utilizar las matemáticas financieras. ¿Por qué? Porque ya no son valores que nos vengan in situ en un documento. Por ejemplo, un préstamo de una empresa, tendremos que incorporar un cuadro de amortización que antes me servía el cuadro que me emitía el banco. Hoy en día ya si nos ponemos a valorar a costo amortizado, ya no es tan sencillo. Tendré que calcular cuál es la TIR, incorporando cuáles han sido los costos de transacción y por lo tanto me va a modificar ese cuadro y tendremos que utilizar simplemente esa valoración de la información de las transacciones que realiza la empresa. Tendremos que valorar, por ejemplo, un simple arrendamiento. Un arrendamiento ya también lo tendremos que valorar. La NIF 16 ha traído cambios bien interesantes a la hora de valorar las nuevas transacciones, los nuevos arrendamientos y cómo aparecen activos y pasivos traídos a valor presente con una tasa que la tendremos que buscar. Una vez valorada la información, ahora sí tendré que realizar ese registro contable y llevar o hacer la teneduría de libros. Cuidado con esta función porque yo creo que aquí es donde más cambios se están viendo hacia el futuro. Los registros contables estábamos acostumbrados a que los tendríamos que hacer nosotros mismos en nuestros computadores, en nuestro sistema de información. Hoy en día cada vez más lo tenemos claro que los registros contables probablemente en más de un 80% ya nos vengan dados por algún sistema de información, llámese facturación electrónica, los movimientos con las entidades financieras ya están todos colgados en la nube, con lo cual será muy sencillo seguramente en el futuro coger esos registros que ya están en la nube y bajarlos, aterrizarlos hacia un balance de sumas y saldos y utilizar para el otro 20% algún tipo de valoración más específica. Una vez que tenemos el registro contable, tendremos que presentar los estados financieros, que ahí es donde se enfoca básicamente NIF y NIF para pymes, incluso US GAAP. El objetivo fundamental es cómo presentar o qué tendremos que hacer para presentar esos estados financieros. Como es lógico, la última función, una vez presentados los estados financieros, tendremos que interpretar la información. Es así de sencillo. Hay que interpretar la información. ¿Por qué? Porque la presentación de los estados financieros está bajo un lenguaje concreto que seguramente la conocerá el contador, la conocerá el área financiera, si son expertos en el lenguaje que se ha utilizado en la elaboración de esos estados financieros. Pero tendremos que interpretarlos ya con un enfoque más hacia la dirección, hacia el inversionista, hacia los distintos stakeholders de la empresa, que son los que necesitan que esa información sea un poco traducida. Y sobre todo porque ya cuando hacemos esa interpretación o realizamos el análisis de los estados financieros, nos enfocamos en traducir hacia ciertos indicadores, a comparar las cifras de la empresa con otras del mismo sector, a comparar las cifras de la empresa con algún tipo de presupuestos. Básicamente esas son las 5 funciones que creo deben de ser asumidas por la contabilidad y me voy a enfocar sobre todo en esta última, en la quinta. La quinta nos vamos a enfocar en el análisis de estados financieros. Lo primero que tendremos que hacer es unas preguntas. Nos tendremos que hacer unas preguntas cuando vamos a hacer ese pequeño diagnóstico, ese análisis, cuál es la situación de la empresa, ¿sí? Lo primero es cómo es esa situación, si la liquidez que tiene la empresa o la capacidad que tiene de pago la empresa. Y nos hacemos distintas preguntas como esta. ¿Se podrán atender los pagos a corto plazo y a largo plazo? Esa es una buena pregunta que seguramente a primera vista con los estados financieros no tengamos la respuesta adecuada.
El endeudamiento de la empresa. ¿Es el adecuado endeudamiento tanto en cantidad como en calidad? Como es lógico, no es lo mismo una empresa endeudada a corto plazo que endeudada a largo plazo. Seguramente la endeudada a largo plazo tendrá mejor calidad de la deuda. ¿Es esa la cantidad de deuda la que necesita la empresa? Independencia financiera, garantía frente a terceros. Hay una serie de preguntas que tendremos que responderlas una vez que afrontamos ese pequeño diagnóstico que vamos a realizar. Capitalización. ¿Es adecuada la proporción entre recursos ajenos y recursos propios? ¿Está suficientemente capitalizada la empresa? Son preguntas que tendremos que responder con ese diagnóstico y esa es la información que está buscando el inversor. La gestión de activos. ¿La empresa gestiona eficientemente los activos? Porque cada inversión que realiza la empresa requiere de unos recursos que tienen que ser suministrados vía propietarios, vía bancos, vía acreedores, vía proveedores, vía el organismo tributario de cada país. ¿Sí? Finalmente, todo lo que tenemos en el activo tiene que tener una contraprestación, sea en el pasivo o sea en el patrimonio. Con lo cual, la inversión tiene que ser siempre financiada. Siempre tenemos que tener un equilibrio que sea acorde a la situación de la empresa. ¿Sí? Ese es el equilibrio financiero. Está suficientemente equilibrado desde un punto de vista patrimonial y financiero. No se preguntaré, ¿y cuándo sé yo que mi balance está en equilibrio? Lo vamos a ver más adelante. Siempre desde el punto de vista financiero y desde el análisis, siempre diremos que un balance está en equilibrio siempre y cuando el fondo de maniobra sea positivo. Ya lo comentaremos ahora un poquitín más adelante. Aspectos que hay que tener en cuenta para que son previos a la elaboración del análisis son estos. ¿Son fiables los datos que tenemos en el balance? Esto tendremos que responderlo es si el balance que estamos analizando, los estados financieros que analizamos han sido auditados previamente, ¿sí? O como en Colombia, por ejemplo, tiene la figura del revisor fiscal. Primero, si han sido verificados esos balances o esos estados financieros para que sean más fiables las cifras en ellos contenidas. Las normas de valoración utilizadas, ¿sí? Son prudentes las normas, han sido normas de valoración, yo diría, un poco más agresivas. Hemos utilizado mucho el valor razonable. Eso tendremos que conocerlo para sacar las conclusiones que estamos buscando. La composición y calidad de las masas patrimoniales, importantísimo esa función o ese nombre de masas patrimoniales, porque al final tendemos, cuando hacemos un análisis de estados financieros, no es irnos a la minucia de los estados financieros, sino hacer agrupaciones y desagrupaciones en masas patrimoniales. ¿Es importante el efecto de la inflación? Por supuesto, también hay que tener en cuenta ese claro efecto si estamos ante estados financieros que sufren de una inflación alta. Como es lógico, tendremos que hacer algún tipo de equilibrio, de operación para aclarar cuál es el contenido de esos estados financieros. ¿Qué criterios contables ha utilizado la empresa? Porque ya no es tanto los criterios contables del país como si era antes. Ya normalmente, o casi todos, ya hemos oído hablar de utilizar NIF, ya sea por adopción o por adaptación. ¿Sí? Claro, en algunos países sí se han adoptado normas. En otros países, en cambio, lo que se ha hecho ha sido adaptar la norma interior del país a las normas internacionales. Se han utilizado valores medios, hay estados contables intermedios. Es evidente que nosotros podemos hacer diagnósticos de estados financieros, tanto los anuales como en periodos intermedios. Hay diferencias sectoriales. Es importante que cuando nos afrontamos un diagnóstico financiero, un análisis financiero, deberíamos de contar con medias del sector o con algún tipo de comparación. Ya lo veremos más adelante a qué me refiero con este tipo de información. ¿Cuál es el tamaño de la empresa? Si la empresa es pequeña, es mediana, es grande. ¿Es comparable una empresa pequeña con una grande? Ahí dejo esa inquietud. ¿Es comparable? Yo siempre he dicho que todas las empresas pueden ser comparables, pero seguramente no en valores absolutos. La zona geográfica en la que está situada la empresa. Finalmente, todas estas preguntas nos las tendremos que hacer antes de afrontar un análisis de estados financieros. En resumidas, cuando hacemos este análisis, estamos ante la primera parte de las finanzas corporativas. Ya salimos un poco del entorno contable y nos vamos hacia un mundo financiero donde queremos saber
qué tendremos que utilizar, qué oportunidades va a tener la empresa, cómo vamos a hacer diagnósticos, proyecciones, ¿sí? Pero previo a esas proyecciones tendremos que determinar cuál es la situación actual y cuál es la situación tanto de estructura económica financiera, que ese es el estudio claro que vamos a hacer, y de una manera ordenada. Estructura económica y financiera, evidentemente estoy hablando del balance o del estado de situación financiera como lo tenemos en la NIF. ¿Cuál es el estado de resultados? ¿Cuál es la estructura, en este caso, de ingresos y gastos? Más importante, de gastos o estructura de costes y gastos, ¿sí? Ahí tenemos el análisis, cómo vamos a afrontar el análisis de la cuenta de resultados. Una vez que hemos hecho el análisis tanto del balance o el estado de situación financiera y de la cuenta de resultados, empezamos a hacer una mezcla entre ambos. Liquidez, cómo vamos a estudiar la liquidez de la empresa. Entendiendo la liquidez no como el concepto estático de cuánto dinero efectivo o cuántos recursos líquidos tiene la empresa, sino la capacidad que tiene la empresa de generar recursos a tiempo para afrontar sus obligaciones. Es un poquito la mayor importancia y donde tenemos que ser muy estrictos en ese análisis. Tiene una importancia clave el estudio de la liquidez. Por eso normalmente hemos encontrado ya varias herramientas que no pueden ser utilizadas solamente o de forma individual, sino que tienen que ser en conjunto. En concreto, 3 herramientas, como veremos más adelante. Rentabilidad, es lógico. ¿Quién no ha escuchado hablar del ROE, del ROI, ¿sí? Del ROCE, del RONA? Diferentes conceptos de rentabilidad. Todos son criterios o conceptos muy anglosajones, pero que finalmente los llevamos es hacia la rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Rentabilidad económica, entendida siempre como la rentabilidad que ha generado la inversión de la empresa, y rentabilidad financiera es la rentabilidad que le queda finalmente al propietario de la empresa, ¿sí? Todos esos conceptos hay que saber interpretarlos, hay que elaborar un informe que sea válido para que quien lo está leyendo, el lector, que será seguramente el inversionista, el gerente de la empresa, los potenciales inversionistas, la banca de inversión, que es la que más ha presionado para que se incorporen normas de contabilidad extremadamente financieras con la intención de facilitar la labor del analista y que los informes sean mucho más inmediatos para que ellos tomen decisiones. En la mayoría de los casos, sobre valorar empresas y finalmente tomar la decisión si adquirir o no adquirir una empresa. Una vez que tenemos liquidez, rentabilidad, nos vamos hacia el estado de flujo de efectivo. Muy importante el análisis que incorpora el estado de flujo de efectivo, porque tengamos en cuenta una cosa. Tanto balance como cuenta de resultados, como incluso estado de cambios en el patrimonio neto, son estados financieros que se elaboran con un criterio principal, que es el principio del devengo. En cambio, el estado de flujo de efectivo se elabora con un criterio de caja. Por lo tanto, es importante que ya comparemos con el análisis que venimos haciendo con las cifras que están mostradas en el cash flow o en el flujo de efectivo y finalmente ver con una mínima posición gráfica en qué situación o en qué posición está la empresa. Finalmente, de los estados financieros principales determinamos la salud de la empresa, pero del estado de flujo de efectivo vamos a determinar la realidad de la empresa, que es fundamental para todo ente y sobre todo siempre con el objetivo principal. La empresa crea o no crea valores. Es fundamental esa parte. Una vez que tenemos hecho la introducción a las finanzas corporativas, ya viene una segunda parte sobre el análisis de inversiones, gestión financiera, la financiación, el riesgo, la creación de valor, las proyecciones financieras, el control de gestión, presupuestos. Todo eso ya forma parte de otro aspecto fundamental que es la segunda parte de la finanza corporativa. Como es lógico, la contabilidad financiera no hace sino que medir unas transacciones económicas financieras que se producen en la empresa para el resto del mundo o con el resto del mundo. Y ese proceso de contabilidad financiera lo elaboramos con un lenguaje concreto, como venimos diciendo, que en este caso nos enfocamos principalmente hacia la NIF y la NIF para pymes. De este lenguaje, de este proceso de contabilidad, obtendremos esos estados financieros que son el balance, donde el activo siempre tendrá que ser igual a las deudas más los fondos propios, el cash flow, que son los cobros menos pagos, y la cuenta de resultados, que siempre va a ser ingresos menos gastos. Y de ahí nos vamos a obtener un resultado que, dependiendo también de la calidad de la información, ese resultado será más fiable o menos fiable. Pero siempre
un resultado o el resultado de la cuenta de resultados nunca será lo fiable o tan fiable como pueda ser el estado de flujos de efectivo, ¿sí? Depende mucho de los criterios. Es más, yo siempre he puesto el ejemplo que una misma empresa cuyos contadores, si están los estados financieros elaborados por 20, 30 contadores, es muy probable que no tenga siempre el mismo resultado. O sea, va a depender mucho de los criterios. Si va a ser, por ejemplo, valoración de inventarios. No voy a obtener el mismo resultado si mi criterio de valoración de inventarios es FIFO o si es promedio ponderado, ¿sí? Si utilizamos cierto tipo de criterios de valoración, valoración en propiedad, planta y equipo, si utilizamos el valor razonable o simplemente nos vamos por el costo, la indeterminación de provisiones, ¿sí? Hay elementos que pueden distorsionar la fiabilidad del resultado y que al final el resultado finalmente no deja de ser una mera opinión. Eso es un poco, desde el punto de vista financiero siempre decimos que el resultado es una opinión, en cambio el flujo de efectivo es uno. ¿Sí? Eso es un poco como introducción. Ya vayamos a ver cómo afrontaríamos el análisis de una manera ordenada, empezando por el balance o por el estado de situación financiera. ¿Qué hacemos? Dividir ese balance o ese estado de situación financiero en masas patrimoniales y en submasas patrimoniales. Como es lógico, tenemos dentro del activo el activo corriente, activo no corriente como grandes masas patrimoniales, pero dentro del activo corriente tenemos unas submasas que son el disponible, que es la tesorería, realizable, son los clientes y los inventarios. Como es lógico, ordenados de mayor liquidez a menor liquidez, ¿sí? En el disponible, es lógico, es el dinero en efectivo que tiene la empresa o dinero en banco. El realizable tiene que pasar algo que no sabemos si va a pasar, y es que tendremos que cobrar a los clientes. Y en cambio los inventarios ya son dos las cosas que tienen que pasar. Primero tendremos que venderlos y después cobrar, ¿sí? Por lo tanto, el orden de liquidez, y es fundamental hacer esa clasificación en submasas patrimoniales. Y el activo no corriente, que lo dividimos en propiedad, planta y equipo, intangibles, financiero. ¿Sí? Finalmente, igual, son submasas patrimoniales donde lo más importante desde el punto de vista del análisis financiero, podemos cambiar un poco el sentido y no llamarle activo. Vayámonos a un término un poquito más financiero. Esa es la inversión de la empresa, ¿sí? Por lo tanto, estaremos diciendo en qué invierte los recursos que tiene la empresa. Y nos estará diciendo, el análisis nos dirá exactamente cuál es la estructura económica de la empresa. Como es lógico, una empresa industrial probablemente invierta más a largo plazo que a corto plazo. Una empresa comercial será lo contrario, invertirá más a corto que a largo plazo. Es muy importante, con una simple golpe de vista, qué tipo de empresa es al que estamos enfrentando para el análisis. Al igual que la estructura económica, nos vamos a la estructura financiera, y aquí ya es cómo se financia la inversión de la empresa. Es un poco ya aquí un juego de palabras, y aquí tenemos otras tres masas patrimoniales. ¿Sí? Las grandes masas patrimoniales son el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio neto. Y dentro de cada una de estas masas patrimoniales la podemos subdividir en submasas patrimoniales, y haciendo incluso algún tipo de juego con esas submasas patrimoniales. Pasivo corriente, pues lo lógico, los acreedores a corto plazo, proveedores, organismos tributarios, organismos de la seguridad social, préstamos a corto plazo. Pasivo no corriente, préstamos a largo plazo, acreedores de largo plazo, a más de un año. Y el patrimonio neto, ¿sí? Ya donde tenemos los fondos propios de la empresa, que lo constituye capital, reserva, resultado del ejercicio. Y ambos, tanto el pasivo no corriente como el patrimonio neto, lo denominamos recursos permanentes, o sea, recursos que suelen permanecer en la empresa durante más de un periodo o más de un año, que es la clasificación que tenemos en estos casos. Importante esa clasificación, esa diferenciación del periodo de un año, puesto que eso nos puede definir, o en la práctica, es lo que nos viene a definir cuando utilizamos actualización o valores presentes y valores futuros. Normalmente en periodos inferiores al año no solemos utilizar mucho la actualización o traer a valor presente valores futuros, ¿sí? Siempre y cuando tengan una materialización inferior al año. Realmente eso nos lo vino a ayudar un poco el párrafo 63, si no recuerdo mal, de la NIF 15, donde establece esa diferenciación, que se traerá valor presente únicamente
los saldos en cartera o los saldos de clientes que superen el año de materialización. Y finalmente eso es por un componente esencial, que es la inflación. Ahí viene un componente esencial. Finalmente ese es un poco el primer engranaje. Tendremos que ver qué porcentaje está en el pasivo corriente, qué porcentaje lo tenemos en el no corriente y qué porcentaje en el patrimonio neto para determinar cuál es la estructura financiera de la empresa. Una vez que tenemos ese primer acercamiento al balance, lo que tendremos que opinar es el balance está en equilibrio o no está en equilibrio. Y la estructura clara de equilibrio del balance es esta que vemos aquí, donde me dice que el fondo de maniobra es positivo. ¿Y qué es el fondo de maniobra desde el punto de vista financiero? No es más que los capitales permanentes menos activo no corriente. ¿Qué quiere decir? Que lo estamos sumando en la parte del largo plazo en la deuda, pasivo no corriente, más patrimonio neto, menos activo no corriente. Y eso me da un saldo positivo. ¿Qué quiere decir? Que parte de la inversión de la empresa de corto plazo está siendo financiada con recursos de largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que en teoría la materialización de nuestra inversión a corto plazo en periodos inferiores al año, ¿sí?, será inferior a la obligación de tener que devolver esos recursos tanto por pasivo no corriente, que son préstamos o deudas a más de un año, y el patrimonio neto, que en principio es una deuda no exigible. No es exigible y por lo tanto vemos que ahí sí está en equilibrio, porque vemos que la empresa en principio no tendrá problemas para devolver los recursos tanto de corto como de largo plazo. Si nos fijamos bien, es exactamente lo mismo que hacer del activo corriente restarle el pasivo corriente. Y eso tradicionalmente lo llamamos capital de trabajo. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuantitativamente el fondo de maniobra es igual al capital de trabajo. Pero son dos conceptos bien diferentes. Capital de trabajo es un concepto de inversión, ¿sí?, y el fondo de maniobra es un concepto de financiación. El capital de trabajo es la inversión que está siendo financiada con recursos de largo plazo, ¿sí?, y el fondo de maniobra es la financiación de largo plazo que se destina a la inversión de corto plazo. Eso parece un juego de palabras, pero a la hora de la verdad no significan lo mismo. Y es muy útil utilizar el fondo de maniobra, porque finalmente el fondo de maniobra debe de ser la primera fuente de financiación para algo que utilizamos mucho, que es el capital de trabajo neto operativo. Ya veremos, ¿sí?, cómo tenemos ese fondo o ese capital de trabajo neto operativo. Esta es una imagen, pueden haber varias. Imaginemos, por ejemplo, que todo el activo o todo el activo de la empresa está siendo financiado con patrimonio neto. Esa es una estructura no muy habitual, pero sucede. Y a la gente le pasa mucho. Desde el punto de vista financiero puede ser o puede estar mostrándonos ciertas ineficiencias. ¿Por qué? Porque no está compartiendo todo el riesgo, la propiedad de la empresa no comparte el riesgo y no asume todo el riesgo, y puede ser seguramente mucho más exigente a la hora de exigirle rentabilidad a la inversión de la empresa. No siempre esa es la mejor opción. El hecho de que a primera vista el balance esté equilibrado es un síntoma de salud de la empresa, pero no es determinante. Veamos, por ejemplo, esta otra. Esta otra ya, el patrimonio neto es negativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la empresa está en una situación de quiebra, pero si nos fijamos bien, el activo corriente es mayor al pasivo corriente. O sea, hacemos corriente menos pasivo corriente mayor a cero, con lo cual tenemos capital de trabajo positivo. ¿Qué quiere decir? Una empresa en quiebra, pero con una buena posición de liquidez. En algunos casos sucede, pero ahí es donde tenemos los graves problemas. ¿Qué puede estar pasando? Que la empresa esté cargada de cuentas por cobrar, de inventarios, ¿sí?, pero no es capaz de generar los recursos a tiempo para afrontar todas sus deudas. De hecho, el patrimonio en este caso ya es negativo. Una situación que suele suceder en ciertas estructuras, ¿sí?, que tengamos un capital de trabajo o un fondo de maniobra negativo. Un fondo de maniobra negativo en algunos casos suele ser hasta un buen síntoma para la empresa, o ser otra manera de financiarse la empresa.
Veamos, por ejemplo, las grandes superficies. Las grandes superficies cobran de contado, pero pagan a un plazo superior a 60, 70 o 90 días, con lo cual la empresa genera muy rápido medios líquidos y los destina a inversiones de largo plazo. En ese caso, el fondo de maniobra va a ser negativo, ¿sí? Pero lo único que estamos diciendo es que en este caso el pasivo corriente de la empresa no deja de ser sino una fuente más de financiación para la estructura de la empresa o el activo no corriente, ¿sí? Son posiciones y lo único que nos indica que un balance esté en equilibrio es eso, es simplemente tener un poco la tranquilidad. Algo que nosotros desde el punto de vista financiero hacemos muy frecuente es transformar el balance contable. Tenemos un balance contable donde tenemos el total de activos, total pasivo más patrimonio y lo convertimos, le cortamos un pedacito. ¿Por qué le cortamos un pedacito? Porque lo que nos interesa en este caso es separar la deuda con costos de la deuda sin costo, ¿sí? Y en este caso lo que hacemos es restarle tanto al pasivo como al activo todo el pasivo corriente operativo. Deudas con proveedores, deudas con el organismo tributario, deudas con la seguridad social, ¿sí? Todas esas deudas que si las pagamos a tiempo no devengan intereses. En cambio, la deuda bancaria, tanto de corto plazo como de largo plazo, así como el patrimonio desde la primera unidad monetaria está devengando intereses, por lo cual tiene un coste explícito y eso es lo que estamos intentando hacer. Y al hacer esa resta, en el pasivo y en el activo, ¿sí? Ya no tendremos activo corriente operativo o activo corriente y pasivo corriente, no, tenemos ahora capital de trabajo neto operativo. O sea, si al activo corriente operativo le resto el pasivo corriente operativo, nos obtenemos una partida que es el capital de trabajo neto operativo o necesidades operativas de fondo, como venimos utilizando últimamente en el argot financiero. Y eso sí me permite ya primero tener algo muy claro, ¿sí? Aquí tenemos una estructura donde al restarle los recursos sin coste explícito, sí estamos obteniendo la inversión que debe de darme la rentabilidad exigida por la empresa. Con lo cual aquí es donde nosotros tenemos en la parte que antes llamábamos activo del balance contable, ahora lo llamaremos capital invertido. Y de ahí es donde viene el término ROI, ¿sí? Que es la rentabilidad del capital invertido o rentabilidad de la inversión. ¿Sí? Y en la parte del pasivo más el patrimonio neto, ahora no lo llamaremos de esa manera, sino que los llamaremos capital empleado, ¿sí? O en qué estamos empleando los capitales de la empresa. Muy útil este balance porque este es el que utilizamos realmente para la rentabilidad, para obtener los indicadores de rentabilidad. Como es lógico, son muy diferentes a los indicadores de rentabilidad que utilizamos con el balance contable. Pero desde el punto de vista financiero es mucho más exacto porque al final tanto la deuda bancaria de corto plazo como los recursos permanentes tienen un coste explícito o un costo explícito. Y ese costo explícito no es más que el de la empresa o el costo promedio ponderado de la empresa y al final eso no es más que la rentabilidad mínima exigida a la inversión de la empresa. Muy importante este balance para obtener esos diagnósticos que tenemos y sobre todo esos indicadores que es lo que estamos buscando. Y finalmente, para terminar con el balance, lo último que haríamos sería construir un balance con estructura de porcentaje vertical, que no es más que estructura tanto económica en el caso del activo o de la inversión, como estructura financiera en el caso del pasivo, ¿sí? O la financiación de la empresa. Por lo tanto, porcentaje vertical, estructura, donde lo vamos a medir cada una de las partidas del balance con el total del balance y si utilizamos el porcentaje horizontal, ya lo que vamos a tener es un indicador o una evolución. Finalmente es para lo único que sirven los indicadores, para ser comparados con algo, ¿sí? Finalmente ese sería un poco el objetivo del análisis del balance, estructura económica, estructura financiera y un poco cómo pasamos de un balance contable a un balance financiero, bien importante. Si ya vamos al estudio de la cuenta de resultados, lo primero que vemos es un poco qué relación tenemos
de la cuenta de resultados con el balance. Y al final lo más importante es que el resultado que obtiene la empresa se divide en dos, en unos retenidos y en unos dividendos que salen fuera de la empresa, y el retenido es el que me ayuda a autofinanciar a la empresa, por lo tanto, al crecimiento de la empresa. Muy importante esa relación que tenemos con la cuenta de resultados. Finalmente, esta es un poco la estructura que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? La cuenta de resultados, un poco en estructura, es importante tener o diferenciar tres actividades bien importantes, que es la operación de la empresa y el resultado financiero de la empresa. Para obtener un resultado antes de impuestos, aplicar el impuesto, tener el resultado procedente de operaciones continuadas. Aquí ya por normativa, por la norma contable NIF, nos dice que separemos el resultado ya de operaciones interrumpidas para obtener el resultado total de la empresa. Pero como es lógico, lo más importante es fijarnos mucho en los ingresos menos los gastos de explotación. Y bien decimos así, la norma NIF no nos diferencia costos y gastos, sino que a todos los llama gastos, diciendo que es la disminución de patrimonio de forma intencionada. ¿Sí? Viendo esta estructura, nos aparece un concepto que no viene en las normas, seguramente de forma intencionada, que es el concepto EBITDA, bien utilizado desde el punto de vista del argot financiero. ¿Sí? El EBITDA entendido de dos maneras calculado. Uno que es el resultado neto de la operación o de la explotación, más las pérdidas de valor, ¿sí? O los gastos que no suponen salida de caja, como puedan ser depreciaciones, amortizaciones, provisiones. ¿Sí? Es una manera muy sencilla de obtenerlo. Y al final el EBITDA es una magnitud que utilizamos en el argot financiero o bastante para intentar indicar la aproximación a la caja que va a generar la empresa. Ojo, que es bien importante. No es la caja que genera la empresa o que ha generado, sino la que esperamos va a generar. Y es bien importante porque esta magnitud, en algunos casos, no nos gusta utilizarla mucho porque puede ser manipulable también. Y otra forma de calcular el EBITDA ya es también partiendo del resultado neto de operación, le sumamos los gastos no desembolsables, como hemos dicho antes, las depreciaciones, amortizaciones, provisiones, le restamos los ingresos no embolsables, en algunos casos variaciones del valor de los activos, trabajos realizados por la empresa para su activo, que inicialmente se consideraron como gastos, pero luego para compensarlo porque ha aumentado el valor del activo, utilizamos partidas de ingresos, pero no suponen entrada de caja también. Y aquí sí es bien importante esta forma de calcularlo. Los resultados por enajenación de propiedad, planta y equipo se los restamos. ¿Sí? Bien importante, ¿por qué? Porque en este caso nos estamos acercando a la caja que esperamos recibir, pero solamente de la operación pura y dura. ¿Sí? Como es lógico, con la entrada en la NIF ya no tenemos resultados extraordinarios, no me intenta diferenciar si tenemos resultados en propiedad, planta y equipo. Finalmente es otra forma de obtener ese EBITDA. Una magnitud bien interesante, sobre todo cuando lo transformamos en un margen, que es el margen EBITDA. Finalmente, en la cuenta de resultados, yo diría que no tenemos ni costos ni gastos. Para mí lo que realmente tenemos son consumos. Y estos consumos es importante determinar cuándo se produce ese patrón o cuál es el patrón de consumo, dependiendo de varios factores, sobre todo cuándo es cuando vamos a llevar ese gasto realmente a la empresa. ¿Sí? Por lo tanto, podemos diferenciar consumos que se derivan de la adquisición o fabricación de activos que no se consumen en el periodo, como es lógico. Si invertimos en activos no corrientes, lo vamos a consumir vía depreciación, ¿sí? En el momento que la depreciación, calculándolo en la vida útil, bueno, con alguno de los métodos, método lineal, por reducción de saldos, bueno, cualquiera de los modelos de depreciación que tenemos. Inversión en inventarios que se consumirán en el momento que los vendemos, ¿sí? Sería el costo del producto vendido. Y luego tenemos consumos del periodo. Tenemos consumos del periodo, los primeros pueden ser voluntarios o involuntarios. En el caso de los voluntarios, se produce un gasto, que es un consumo voluntario, que tiene una contraprestación. Yo compro cualquier material
de oficina o recibo una prestación de un servicio, ¿sí? Es un consumo voluntario porque estoy recibiendo a cambio algo. Pero hay otro consumo del periodo que son las pérdidas, que en este caso sí son consumos involuntarios y no tienen contraprestación. Por lo tanto, es importante hacer esta división para saber cuándo es cuando se realiza el consumo, ¿sí? Y algo muy importante en las empresas industriales es elaborar esta pequeña ficha para saber cuál es el consumo o cómo se consume en una empresa industrial, ¿sí? Cómo hacemos el proceso en una cuenta de resultados y finalmente cómo llegamos hasta el costo del producto vendido, ¿sí? Teniendo en cuenta que en una empresa industrial hay más procesos que en una empresa comercial. En una empresa comercial se compra un producto, se vende y se cobra. En una empresa industrial se compra la materia prima, se transforma, ¿sí? Se almacena, se vende y se cobra, ¿sí? Por lo tanto, es bastante más complejo la cuenta de resultados en una empresa industrial que en una empresa comercial. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo. Y al igual que hacíamos en el balance o en el estado de situación financiera, determinaremos porcentajes verticales que me va a indicar la estructura de costos y gastos en función del ingreso o el importe de negocios de la empresa, ¿sí? Me pone entonces, por lo tanto, estructura y tiene mucha importancia sobre todo en varios escalones, como es el resultado bruto, el resultado neto, margen de contribución, si lo podemos determinar, ¿sí? Sobre todo, ¿para qué? Es muy importante para determinar también puntos de equilibrio, qué tan apalancada operativamente está la empresa, ¿sí? Todos esos en función de esos porcentajes verticales son bastante importantes. Y, por supuesto, el porcentaje horizontal en la cuenta de resultados cabe más importancia sin lugar a duda porque me está mostrando la evolución, me muestra realmente cuál es el crecimiento de la empresa. Y algo bien importante, si comparo el crecimiento del balance, ¿sí? Al final el total del balance tendrá una evolución, habrá crecido o no habrá crecido o habrá decrecido. Si lo comparo con la evolución de la cifra de negocios, con los ingresos, estaremos diciendo qué tan eficiente ha sido la empresa. Por ejemplo, si la empresa crece en un 10% en el balance y la cifra de ventas crece en un 15%, quiere decir que efectivamente ha sido muy eficiente la empresa porque el crecimiento de la cifra de ingresos ha sido muy superior al crecimiento de la inversión o la empresa ha necesitado menos recursos para generar más ingresos. Realmente ese es un poco ya el argumento. Hemos analizado los dos estados contables, balance y cuenta de resultados, y a partir de aquí empezamos ya con el análisis de liquidez, ¿sí? Definiéndola como lo hemos dicho antes, ¿sí? No es tanto el concepto estático, sino un concepto mucho más dinámico. Capacidad que tiene la empresa para transformar en dinero esos recursos empleados en el proceso de explotación o de operación. Y este análisis, el análisis de liquidez, lo vamos a afrontar con tres herramientas, como vemos ahí, con indicadores o ratios. Es el tradicional, es el en el que todo el mundo siempre se va al indicador de liquidez general, razón corriente, como lo queramos llamar, y nos basamos finalmente en determinar si es mayor a 1 ya la gente se conforma, sí, está bien, la posición de liquidez está bien, o 1,5 está bien, pero no es suficiente para decidir si la salud de la empresa es la correcta o si de verdad la empresa está generando los recursos a tiempo para afrontar sus obligaciones, ¿sí? ¿De qué sí son muy eficientes los indicadores? Los indicadores son muy válidos para compararme con otra empresa del sector, para compararme con el año anterior, ¿sí? Cómo ha evolucionado de un año a otro, como hemos visto antes con los porcentajes horizontales, pero sobre todo, y el más importante, es para compararme con un presupuesto, ¿sí? Ese indicador de liquidez es muy válido cuando yo comparo con el presupuesto, con lo que yo pensaba que iba a realizar en el ejercicio. Ahí es donde cobra muchísima relevancia un indicador. Por lo tanto, dos empresas de muy diferentes tamaños, muy grande una, muy pequeña la otra, son comparables cuando yo transformo las cifras de los estados financieros en indicadores, ¿sí? Ya no son cifras absolutas, sino cifras relativas. Y sobre todo para saber qué tan eficiente es la empresa comparada con una empresa modelo o multinacional o muy grande y que pueda ser referente para la empresa. Otra herramienta, la segunda, es comparar ese fondo de maniobra
con el capital de trabajo neto operativo o las necesidades operativas del fondo. Como mencionaba antes, finalmente el fondo de maniobra tiene que ser la primera fuente de financiación de ese capital de trabajo neto operativo. Y dependiendo de esa comparación podemos determinar si la empresa está acudiendo a recursos forzados o está negociando bien los recursos. ¿Sí? Al final también hay varias posiciones y sobre todo cuando transformamos y cambiamos el fondo de maniobra o el capital de trabajo neto operativo contable y lo cambiamos por objetivos, por cifras objetivos, ¿sí? Establecidas como periodos, y ahí es donde cobra mucha relevancia, ¿sí? Cuál es la estructura y si la empresa de verdad está obteniendo recursos a tiempo para afrontar sus obligaciones. Y por último, la última herramienta es el análisis de rotaciones o periodo medio de maduración. Aquí al final ya transformamos unas cifras contables en días, en periodos, en tiempo. La variable tiempo que es fundamental. O sea, ¿cuánto tiempo tarda una empresa desde que invierte una unidad monetaria en su proceso productivo hasta que lo recupera vía cobro a clientes? Y una vez que tenemos ese número de días, le restamos el número de días que nos conceden automáticamente los proveedores y nos va a salir un periodo que ese sería el periodo medio de maduración financiero. El primero es el ciclo de explotación económico, periodo medio de maduración económica. El segundo, periodo medio de maduración financiero, ¿sí? Donde nos está indicando cuál es el número de días que debe de financiar automáticamente la empresa. Y uno siempre se pregunta, ¿y qué es lo que tiene que financiar la empresa en estos casos? Claro, lo que tiene que financiar la empresa al final sí, son sus gastos medios diarios. Si yo multiplico los gastos medios diarios por ese número de días, me va a indicar cuál es la financiación que tiene que tener la empresa. Y más que la financiación, ahí es donde obtendríamos el fondo de maniobra necesario de la empresa. Muy importante que estas tres herramientas se vean en conjunto, no de manera individual, ¿sí? Y aquí es un poco pues, el repaso, los indicadores de liquidez que tenemos de corto plazo, de largo plazo. Veamos, por ejemplo, en este caso, esta empresa, ¿sí? Esta empresa en valores absolutos, pues en principio nos diría que cualquiera de ellas es viable. O, por ejemplo, si nos presentasen estas dos empresas para elegir una e invertir en una de ellas, ¿en cuál invertiríamos? Pues probablemente invertiríamos en la que mejor indicador de liquidez me dé, que en este caso es la más pequeña, ¿sí? Vemos que es más eficiente la pequeña. ¿Por qué? Porque tiene un indicador de liquidez de 2, mientras que la grande, aun siendo el doble que la pequeña, ¿sí? Es menos eficiente. Tiene 1,33 de indicador de liquidez. Por eso es por lo que siempre decimos que cuando transformamos esas cifras absolutas en cifras relativas, es donde obtenemos una buena fuente para la toma de decisiones, ¿sí? Y siempre pensando en lo que comentábamos antes, en la generación de valor de la empresa analizada. La comparación entre fondo de maniobra y capital de trabajo neto operativo. Aquí tenemos varias posiciones, ¿sí? Donde el fondo de maniobra es superior al capital de trabajo neto operativo, tendremos superávit o superávit de caja en este caso, y tendremos que usar ese excedente de fondos de financiación a hacer inversiones financieras. Podemos tener un equilibrio perfecto, podemos tener un déficit de deuda, ¿sí? Y otra situación muy clara es la que tienen la mayoría de grandes superficies, donde el capital de trabajo neto operativo es negativo, ¿sí? En este caso, ¿qué quiere decir? Que finalmente la empresa se está financiando con su pasivo corriente operativo para la estructura de largo plazo, es lo que decíamos. ¿Por qué? Porque el activo corriente operativo es muy rápido, genera dinero muy deprisa. Y esa generación de dinero deprisa quiere decir que la fuente de financiación automática de la empresa finalmente son sus proveedores, ¿sí? En esos casos también es bien interesante esta posición. Y por último, en esta parte de indicadores de liquidez, dos indicadores que son claves. Capital de trabajo neto operativo sobre ventas, ¿sí? Debe de ser un indicador que me permite determinar cómo va a ser la estructura, ¿sí? O es un indicador clave para determinar cuál es el crecimiento máximo que podrá tener la empresa en el siguiente periodo. Y otra clave es que el EBITDA siempre sea mayor al capital de trabajo neto operativo, cosa que en la mayoría de las ocasiones no se produce, pero es evidente, ¿sí?
si el EBITDA, si la caja que yo voy a generar es superior al capital de trabajo neto operativo, sabiendo que es un concepto de inversión de corto plazo, quiere decir que la empresa, con su propia generación de caja, es suficiente para financiar automáticamente el capital de trabajo neto operativo, con lo cual no necesitaría fuentes de financiación adicionales la empresa. ¿Sí? Con un pequeño ejemplo vamos a ver la utilización de este indicador, la importancia que tiene. ¿Sí? Vemos ahí una empresa que vende 1.000 unidades con un beneficio de 150 unidades monetarias, se reparte el 50% de ese beneficio, ¿sí? Y por lo tanto el capital de trabajo neto operativo sobre ventas es del 25%. ¿Sí? Eso es lo que me está dando como datos. Si la única fuente de financiación que puede tener la empresa para el fondo del capital de trabajo neto operativo es el fondo de maniobra, quiere decir que el capital de trabajo neto operativo actual es el 25% de las ventas, que son 250, y el crecimiento del capital de trabajo neto operativo por el beneficio retenido, que son el 50% de 150, son 75. Con lo cual, 250 más 75 es 325, va a ser el máximo crecimiento que pueda tener, ¿sí? O el crecimiento que va a tener al año siguiente en capital de trabajo neto operativo la empresa. Si queremos mantener ese indicador, que es clave, que es objetivo, me va a dar que el crecimiento máximo de las ventas para no incrementar o estresar este indicador sería de 1.300, con lo cual la empresa puede crecer en un 30% de manera autosostenible o autofinanciada. Y aquí lanzo una pregunta. ¿Qué pasa a esta empresa si el EBITDA sobre ventas es del 20%? Pues en este caso, efectivamente, la caja que genera la empresa no es suficiente para financiar el capital de trabajo neto operativo, con lo cual, en la medida que cuanto más crezca la empresa, más demanda de deuda financiera va a tener la empresa. Eso es un poco lo que indica en este caso. ¿Sí? Y el otro análisis, la otra herramienta es el ciclo de explotación. Como vemos, al final lo que hacemos es transformar una vuelta en número de días. ¿Cuánto tarda la empresa, en el caso de una empresa industrial, desde que compra la materia prima hasta que pasa su proceso de fabricación, o sea, el tiempo de almacenamiento de la materia prima? Una vez que pasa al proceso de fabricación, ¿cuánto tarda el proceso de fabricación, periodo de fabricación? Desde que termina el periodo de fabricación hasta que se vende, almacena el producto terminado, cuánto tarda en venderlo, y una vez que se ha vendido, cuánto tarda la empresa en cobrarlo. ¿Sí? Al final, todo ese ciclo es el ciclo económico, ciclo de explotación económica o periodo medio de maduración económico. ¿Sí? Si a todo ese periodo le restamos el periodo de pago a proveedores, la financiación automática que conceden los proveedores, obtenemos el ciclo o el periodo medio de maduración financiera, que finalmente lo que me está indicando es que tiene que ser financiado ¿con qué? Con fondo de mano. Al final, la forma de cálculo son fórmulas que yo creo que todas las conocemos de forma directa o por medio de rotación. ¿Sí? Al final ese es un poco lo que tenemos que tener en cuenta. Ya metidos en rentabilidad, o sea, una vez que tenemos ya el análisis también de liquidez, nos metemos en rentabilidad. Y la rentabilidad, lo más importante es saber que hay 7 indicadores de rentabilidad. Al final son 7 indicadores, algunos obtenidos del balance contable, pero los más importantes son los que obtenemos del balance financiero, que son estos que tenemos aquí. ¿Sí? Rentabilidad del activo neto, o RONA, que es como se entiende. Tenemos ahí unas siglas que significan beneficio o utilidad antes de gastos financieros e impuestos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Claro, si dentro de la inversión de la empresa tenemos las inversiones financieras, esa inversión financiera me genera intereses, me genera ingresos financieros, con lo cual habrá que tenerlos en cuenta a la hora de determinar la rentabilidad, en este caso del activo neto. El ROI es el mismo indicador, beneficios antes de gastos financieros e impuestos, dividido entre capital invertido, ¿sí? Y el BAFIF, o beneficio antes de gastos financieros e impuestos entre capital empleado, que al final son las mismas cifras en el denominador, ¿sí? Que los denominan ROCE. ¿Sí? Finalmente, esos 3 indicadores son exactamente la misma cifra. ¿Sí? Luego tendríamos el ROTA, o rentabilidad sobre el total activo, ya utilizando términos del balance contable, ¿sí? O el BAI, beneficio antes de intereses impuestos sobre en este caso, el total activo del balance,
o del activo productivo para sacar la rentabilidad del negocio, ¿sí? Lo más importante en estos indicadores de rentabilidad económica es hacer esta división, un poco hacer la separación entre margen y rotación. Finalmente, la rentabilidad económica de una empresa se mide en eso, el margen y rotación. Y esto es fundamental para establecer estrategias dentro de la empresa. Por ejemplo, ¿qué diferencia puede haber entre un restaurante de lujo y un restaurante de comidas rápidas o un restaurante que está en un polígono industrial de trabajadores? Los dos probablemente estén obteniendo una rentabilidad del 18%, pero la diferencia está en que quizá el restaurante de lujo tiene ese 18% vendiendo una comida, le gana el 18% a cada una de las comidas, o sea, un margen mayor, ¿sí? En cambio, el restaurante de comidas rápidas o de polígono vende 9 comidas ganando un 2%, pero los dos al final terminan ganando un mismo 18%. ¿Qué quiere decir? Que están dentro de la misma curva de rentabilidad, pero se divide en torno a diferenciación. Probablemente el restaurante de lujo tiene una diferenciación de producto y en cambio el restaurante de comida rápida lo que tiene es un liderazgo en costos. Finalmente esas son diferentes maneras de establecer estrategias dentro de la empresa, ¿sí? Y aquí finalmente es también ver el término de apalancamiento financiero o cómo se debe de entender el apalancamiento financiero, ¿sí? ¿Qué tan apalancada está la empresa o qué efecto tiene el hecho de endeudarse la empresa? Si es beneficioso, si es perjudicial para la empresa, ¿sí? Es un poco, hay un pequeño ejemplo que no nos vamos a entretener en él, ¿sí? En determinar cuál es el apalancamiento financiero, pero sí, por ejemplo, en este ejemplo, sí, entender qué significa el apalancamiento financiero y qué efectos tiene para la empresa. O sea, si yo tengo una rentabilidad financiera de X, ¿cómo ha sido afectado por la rentabilidad económica? Y aquí yo siempre utilizo este ejemplo para entender la importancia que tiene el manejar las cifras dentro del balance. Supongamos que hay un señor que ha estado trabajando en una empresa de transportes toda su vida, lleva 20 años, le despide la empresa de transporte y le indemniza con 50 millones de pesos colombianos, 50 unidades monetarias, como queramos denominarlo. En cambio le cuesta 100, pero solo tiene 50. ¿Qué le van a decir en el banco? Pues claro, lógico, porque si yo tengo 50 y quiero seguir trabajando conduciendo un camión, tendré que buscarme esos otros 50 que necesito para poder comprar el camión. Como es lógico, el banco me dirá, tráigame su plan de negocios, estructure la operación. El señor del camión no sabe estructurar esas operaciones y acude a nosotros, a cualquier contable, financiero, contador. Nos dice, bueno, estimamos y decimos, listo, el EBITDA de la empresa va a ser 28. La depreciación fiscal de ese camión son 5 años. Y la deuda del banco es 50 al 12%. ¿Nos van a conceder la deuda, sí o no? Y aquí es donde decimos, hagamos los cálculos. Si el EBITDA es 28, la depreciación es 100 dividido entre 5 años, es 20, tenemos un beneficio antes de gastos financieros e impuestos de 8 y el activo en este caso va a ser 100 menos 20, con lo cual es 80. ¿Qué quiere decir? Que la rentabilidad económica es 8 dividido entre 80, por lo tanto es 10. ¿Qué quiere decir? Que la rentabilidad económica es inferior al costo de la deuda, con lo cual el apalancamiento financiero en este caso es el hecho de habernos endeudado le resta valor a la empresa, ¿sí? Por lo tanto, el banco con buen criterio dirá, no le voy a prestar los fondos. Pero claro, aquí es donde viene la importancia de la información que manejemos. Si ahora ya decimos no, la depreciación no es la fiscal, la depreciación va a ser una depreciación económica y decimos no, el camión costó 100 y creemos que va a durar 1.000.000 de kilómetros. Entonces ya no dividimos en número de años, sino en unidades de producción. Y estimamos que la empresa o que este camión al año le va a generar 100.000 kilómetros al año. Con lo cual, si volvemos a hacer los cálculos, ¿sí?, obtendremos otro resultado diferente. Ahora el EBITDA sigue siendo 28, la depreciación ya es 10, por lo tanto, la utilidad antes de gastos financieros e impuestos es 18, el activo a final del primer periodo ya tendrá un valor de 90
y por lo tanto la rentabilidad económica en este caso ya es del 20%. Ahora ya sí, el 20% es mayor al 12%, tenemos un apalancamiento financiero positivo del 8%. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de endeudarme con el banco me genera mayor valor, o sea, me incrementa el valor de la empresa. Por lo tanto, en este caso, sí, el banco dirá, claro, si yo le aporto valor en este caso al inversionista o al prestamista, sí estoy arriesgando. ¿Por qué? Porque tendrá más probabilidad de generarme recursos para devolverme el dinero con la actividad que está realizando. Aquí es donde se ve también un poco la importancia que tiene el manejo de la información. ¿Sí? Y finalmente, eso es un poco lo que tenemos que ver con las rentabilidades. Tenemos la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, que no es más que el beneficio neto dividido entre el patrimonio neto medio. Y siempre utilizamos cifras medias, y es lógico utilizar cifras medias, muy, muy importante, porque ¿cuál es el saldo bueno? ¿El que tengo al principio de año o el del final de año? Por eso lo lógico es utilizar medias. ¿Sí? Finalmente, esto es lo que tendríamos que utilizar una vez que ya tenemos el análisis tanto de balance, cuenta de resultados, liquidez, rentabilidad. Incorporaremos, como es lógico, el análisis, por último, del estado de flujo de efectivo, para ver qué es lo que tendríamos que realizar. ¿Sí? Y está claro, los analistas nunca van a valorar las empresas en función de los estados financieros o estados contables, sino siempre en función de la previsión de flujo de caja que los vamos a actualizar. Por lo tanto, los flujos de caja actualizados son la media básica para valorar una empresa. ¿Sí? Eso es evidente. La forma de valorar empresas hoy en día es sobre todo basada en flujos de efectivos futuros traídos a valor presente. Aquí hay unas pequeñas afirmaciones que creo que se deben de tener en cuenta. Dicen, las firmas que consumen más caja de la que generan generalmente sufren problemas. Eso es evidente. Las decisiones de los gestores para generar cash flow en el tiempo adecuado es esencial para la supervivencia de las empresas. Y los proveedores, las entidades financieras que prestan fondos, los acreedores y la autoridad fiscal siempre quieren pagos, no beneficios. ¿Sí? Por eso, el objetivo siempre es preparar e interpretar el estado de cash flow de una empresa a través de la cuenta de resultados y del balance. ¿Y cómo es lógico tendríamos esta estructura? ¿Sí? Que no es más que el balance financiero. ¿Sí? Si esto lo vemos así, este es el balance financiero de la empresa, donde tenemos capital de trabajo neto operativo, es el que me genera los cash flows operativos, el activo no corriente me genera los cash flows de la inversión o me demanda los cash flows de la inversión. Y los recursos financieros, al final, es el cash flow de financiación, sea porque demandamos más financiación o porque devolvemos esa financiación, sea tanto a bancos como a los propietarios de la empresa. ¿Sí? Y finalmente, al igual que hacíamos con el análisis de liquidez, tenemos tres herramientas, son básicas. Un análisis gráfico donde con una pequeña imagen vemos cuál es la posición de la empresa. Un análisis vía indicadores, son 9 indicadores los que yo selecciono para hacer el análisis del estado de flujo de efectivo. Muy importante aquí, hay uno que me detendré un momentito. Y ya una vez que tenemos hecho esto, realizaremos un pequeño informe de comentarios sobre cómo es el flujo de caja. Al final yo siempre el flujo de caja lo comparo como la sangre de la empresa. Al final un analista financiero, un diagnóstico financiero, no más que como cuando uno va al médico y va al médico, le hacen un diagnóstico financiero donde le determinan cuál es la salud con ese pequeño diagnóstico financiero. Pero si queremos profundizar en la verdadera salud de la empresa, lo que hacemos es sacar la sangre de la empresa. En el caso de las empresas, lo que hacemos es analizar el flujo de efectivo. Finalmente, el flujo de efectivo es la sangre de las empresas. Y es un poco el circuito que la mantiene viva. ¿Sí? Entonces, dentro del análisis gráfico, podemos ver esta situación. Una empresa que comienza su actividad. Vemos un flujo de efectivo de operación negativo, flujo de inversión negativo, que quiere decir que estamos invirtiendo, la operación todavía no es suficiente y, como es lógico, tendremos que financiar de forma potente esa demanda de recursos. Aquí es donde normalmente esos flujos de efectivo suelen ser con patrimonio. ¿Sí? Los bancos no suelen prestar en estas estructuras, o sea, cuando empieza la actividad es muy difícil que la banca invierta. Otro ejemplo de flujo de efectivo. Aquí el free cash flow es mayor a cero.
pero lo que tenemos realmente es un problema de viabilidad clarísimo, ¿sí? Tenemos flujo de operación negativo y nos vemos obligados a vender, a materializar en dinero inversiones de largo plazo. Y lo que estamos haciendo es devolver. ¿Devolver qué? Seguramente aquí estamos devolviendo a la banca, ¿sí? Tenemos problemas de viabilidad y aquí tenemos un problema serio en la empresa. Y una otra situación, ya ampliación de capacidad. Tenemos un flujo de operación enorme, muy grande, ¿sí? Ya está consolidada la estructura de la empresa y lo que estamos haciendo es con la propia o con el propio flujo de caja que genera la operación, lo destinamos a inversión. ¿Qué tipo de inversión? Normalmente aquí esta estructura es muy típica cuando se producen compras de otras empresas, ¿sí? O hay ampliación, hay una expansión de la empresa, ¿sí? Y hay una pequeña recompensa de flujo de efectivo de financiación, ya sea a banco o sea a los propietarios. Realmente son tres formas. Y los 9 indicadores que comentaba antes son estos, donde comparamos el flujo de efectivo de la operación con la cifra de negocios, el flujo de efectivo de la operación con el EBITDA, muy importante, porque este sí me está indicando qué tan eficiente ha sido la empresa con el EBITDA. Supongamos una cosa, supongamos que una empresa fomenta, o sea, la cifra de ventas, el crecimiento de la cifra de ventas, ampliando el plazo de cobro a clientes. ¿Qué sucederá? Que el EBITDA seguramente crezca mucho, pero el flujo de caja no crezca en la misma proporción, con lo cual aquí se alejará. Es muy importante esta comparación porque estamos comparando partidas de un estado que se elabora por método de caja con un estado que se elabora por criterio de ventas, ¿sí? El resto de indicadores pues son siempre muy importantes y nos van a complementar el análisis y el diagnóstico que venimos realizando. Y estos son los pequeños comentarios que realizaríamos con el otro. Realmente, para finalizar la charla, que ya llevamos un poco, espero que lo hayan encontrado interesante, es ver un poco esto, qué soluciones, después de haber hecho un diagnóstico, ¿sí? Lo que tenemos que aportar son soluciones, ¿sí? O propuestas de mejora, propuestas de corrección. Al final, ¿qué es lo que buscamos? Incrementar el beneficio neto, entonces tendremos que aumentar ventas, ya sea por volumen, participando en el mercado, por precio, elaborando o incorporando diferenciación de nuestros productos, reduciendo el costo de producción, ¿sí? Negociaciones o acudir a importaciones, eficiencia en los materiales y la mano de obra, tecnología, incorporar tecnología en vez de mucha mano de obra, menores gastos generales, gastos de administración y de ventas, control y gestión de esos gastos, ¿sí? Y la otra opción sería ya menor activo total, reducir la inversión. ¿Cómo? Menor activo disponible, dinero en caja y bancos e inversiones temporales, siempre control de tesorería, menor saldo en clientes, control de plazo, incorporación de políticas de cobro adecuadas, menor valor de existencias o de inventarios, programación de los materiales, compras, control, el justo a tiempo, incorporar tecnología en la administración de esos materiales, y menor activo fijo. Esto es fundamental. Maquinaria, equipos, edificios, muebles, vehículos. La empresa realmente necesita cierto tipo de volúmenes de inversión que demandan muchísimo dinero para poder operar. Seguramente acudir a renting, a ventas, a outsourcing de operaciones sea una de las grandes soluciones, ¿sí? Finalmente, ese sería un poco el contenido de la exposición, ¿sí? Y finalmente, pues quedo aquí a ¿sí? Muchas gracias, estimado José Javier. Excelente tu presentación. Creo que a todos nos tenías absorto por el dominio que tienes del tema. Es un tema que es súper de actualidad, ayuda mucho en la parte de consultoría. Así es que estamos altamente agradecidos, creo yo que hablo por todos, por tu charla, por tu tiempo y por el dominio que tienes y la facilidad de explicarlo además. Muchas gracias por ello. No, muchas gracias a todos y quedo a la disposición cualquier... Ahí estaremos atentos. Es un tema de muchísima actualidad y que
considero que es fundamental que las empresas ya se incorporen este tipo de herramientas para su toma de decisiones día a día. Excelente. A ver si se animan a formularte alguna pregunta por el chat. Sí, por supuesto. Hola Mario. Hola, adelante. Hola profesor José Javier, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La verdad que Buenas como dijo, tardes, Patricio. la verdad que como dijo Mario, nos ha tenido aquí absortos, boquiabiertos, escuchándolo por el conocimiento del tema y la velocidad con la que lo hizo. Increíble, muy buen dominio. Eh, Acá en nuestro país hace unos días atrás tuvimos un problema con el ministro de Finanzas, el ministro de Hacienda, le dicen ustedes. Porque por un asunto de una reforma tributaria quería hacer algunos cambios en la parte que tiene que ver con sobre la obligatoriedad de llevar contabilidad. Dentro de las conversaciones que mantuvimos con los asambleístas, con la gente de poder político y con el gobierno, se le hacía notar justamente esta parte de lo que ha sido la materia de su charla, ¿no? Que el contador ya dejó hace años de ser ese típico tenedor de libros y que en estos días, pues, un contador debidamente preparado es un asesor, es un consultor, es alguien que apoya al empresario. Bien traído su tema, nos va a reforzar muchísimo a nosotros para el asunto de nuestro trabajo. Eh, Tomando en cuenta esto y de que la necesidad que tiene el inversionista, el empresario, de contar con información oportuna y sobre todo con estos análisis que usted lo ha mostrado más de la mitad de la charla, ¿con qué frecuencia cree usted que esto se debería hacer, tomando en cuenta de que eh, nuestro universo acá no son empresas demasiado grandes, nuestro universo no son empresas grandes donde uno puede tener una cuadrilla de gente que le puede ayudar para tener información oportuna y que también tenemos el problema de la reticencia del empresario a cancelar honorarios adecuados como para que uno se ponga todito los meses a hacerle análisis y estarle cayendo cada mes y decirle, oiga, tome medidas porque nos vamos a hundir. ¿Qué le parece la opinión, José? Eh, pues finalmente, a ver, yo soy de la opinión que finalmente un análisis, un pequeño diagnóstico financiero está al alcance de todo el mundo, de las pequeñas, de las medianas y de las grandes empresas. Todo va a depender siempre de la fiabilidad de la información. Para mí es fundamental la fiabilidad de la información. Un pequeño diagnóstico de este tipo no va a llevar más de una jornada de trabajo si se tiene estructurado en una simplemente con una buena hoja de cálculo es fácil de por lo menos tener esta información. A mí me encanta hacerlo mes a mes. O sea, yo, empresas que tienen su contabilidad al día, que son juiciosos con su contabilidad. Actualmente porque efectivamente se requiere de un trabajo de registros contables, seguramente con los sistemas de información cada vez más sofisticados y que cada vez tendremos acceso a la información en tiempo real. Yo considero que cobra muchísima relevancia ser mucho más analistas y ofrecer este tipo de herramientas a la dirección de la empresa, al financiero de la empresa, en caso de que tenga un financiero. Ya se están pensando mucho en figuras como es el financiero externo o el director financiero externo, empresas que poco a poco también nos vamos dedicando un poco a ofrecer este tipo de herramientas y a ofrecer servicios de apoyo a la toma de decisiones en base a este análisis. Yo considero que lo ideal es mes a mes realizar un pequeño diagnóstico financiero, no con mucha profundidad, con un pequeño resumen ejecutivo hacia la dirección, hacia el dueño, hacia la propiedad de la empresa, sobre todo en empresas que celebran juntas directivas mes a mes, una vez al mes reciban esas juntas directivas, a esas juntas directivas a las que hay que aportar este pequeño trabajo. Pero como mínimo yo creo que realizar este tipo de análisis trimestral me parece fundamental. O sea, no podemos estar esperando a que transcurra un año entero porque si esperamos a que transcurra el año entero probablemente las decisiones llegarán tarde. Correcto, de mi parte, muchas gracias, quedó claro el asunto. Gracias, José Javier, y muy agradecido por su brillante exposición. Muchísimas gracias a ustedes. Excelente, muchas gracias, José Javier. Vamos, anímense con una pregunta.
Me quedó Y una cosa ahí que preguntarte, cultura general, curiosidad. Cuando dices las grandes extensiones o algo así, ¿eran centros comerciales o a qué te refieres? las grandes superficies, aquí en España las denominamos mucho grandes superficies, eh, son los grandes comercios, las grandes multinacionales del comercio que se dedican sobre todo a expansionar y a ofrecer artículos donde, claro, el consumidor cada vez que sale por la caja está pagando en efectivo o con tarjeta de crédito. Y ellos suelen pagar dependiendo. En algunos casos usan plazos muy extremadamente largos, 180 días. En algunos casos he llegado a ver hasta 360 días, con lo cual se están financiando automáticamente del proveedor. Generan rápido dinero y lo que están haciendo es que con el dinero que generan rápido vuelven a invertir en otra estructura, en otro centro comercial, en esa gran superficie que es la que le genera dinero. Son grandes escaparates para sus clientes y también son grandes escaparates para los proveedores, con lo cual tienen una capacidad de negociación tremenda. Negocian muy bien con clientes y negocian muy bien con proveedores. Eso lo que les hace es disfrutar de una posición de liquidez muy buena con una estructura que es anómala, en principio sería anómala desde el punto de vista del análisis. Muchas gracias, José Javier. Disculpa, no sé si va a ser ya abuso de tu tiempo, pero No, para nada. compartimos todos los días y no me percaté, si lo dijiste, no me percaté, algún indicador para ver la eficiencia del inmovilizado financiero. Uh -huh. No sé si la, quisiste la, tocar. Sí, más que la eficiencia del inmovilizado financiero, me interesa mucho la eficiencia de las cifras del negocio, donde eliminamos esa inversión financiera y ya reducimos, ya no utilizamos el beneficio antes de gastos financieros impuestos, sino que utilizamos el beneficio antes de intereses impuestos. O sea, eliminamos el ingreso financiero y eliminamos la inversión financiera y determinamos la rentabilidad del negocio, por así decirlo. La eficiencia, más que la eficiencia de la inversión financiera, lo tendríamos en términos de rentabilidad de la inversión financiera, igual que es dividir el ingreso financiero dividido entre la inversión financiera y veríamos qué capacidad de rentabilidad. Comparándolo con la rentabilidad del negocio, veríamos un poco si es preferible invertir financieramente o más bien invertir en activos del negocio, que nos generarán mejor rentabilidad seguramente. Excelente, muchas gracias. Sí, hay muchas empresas que ponen de moda pues invertir en el inmovilizado financiero y a veces descuidan el negocio propio o el core business. Exactamente. Uh -huh. Yo siempre digo que primero tienen que garantizar esa rentabilidad del negocio y siempre y cuando la rentabilidad del negocio sea la adecuada, porque obtenga la rentabilidad mínima exigida de acuerdo al coste del capital que están utilizando, yo pienso que ahí es donde tienen que volcarse en sus decisiones. Una vez que ya lo han superado y si lo que realmente tienen en mente es expansionar el negocio, yo sí estoy de acuerdo en inversiones financieras, pero ya no tanto inversión financiera de especulación o de generación de intereses, sino más bien inversiones de control, compra de empresas, negocios conjuntos, empresas asociadas, donde ya el objetivo es expandir y lo que intentan es buscar otros mercados alternativos y que les puedan brindar una mayor expansión cuando efectivamente ya tienen cubierta su inversión en la empresa. Otro problema que ese ya sí me parece grave es cuando las empresas tienen una buena generación de utilidades y esas utilidades prácticamente las retiran los propietarios de la empresa, sobre todo en empresas muy familiares y que creo que pasa en numerosos países, cuando hacen ese retiro de beneficios o reparto en forma de dividendos, no están teniendo en cuenta que le están limitando la capacidad de crecimiento de la empresa, de autofinanciación. Y yo siempre he dicho que el dinero siempre estará mejor en la empresa que en el bolsillo del propietario. Excelente. Bueno, aquí alguien me pide que explique por qué hacemos estas charlas y qué hace Ficonta.
al final de tu charla voy a platicar algo de eso. Ajá, perfecto. Parece que ya nadie escribió preguntas, estimado José Javier. Sí, ya. Estamos altamente Ya, agradecidos, José Javier. Ya tenía años de no verte. Hace 10 años sí, que nos sí. conocimos allá en Colombia, ¿te recuerdas? Sí, en Colombia y en Bolivia. Recuerda que estuvimos juntos en aquellas charlas de Bolivia. Exacto, sí. Tremendo, Sí, ¿verdad? sí, ya regresé aquí de nuevo a mi país a estructurar. Aquí andamos dentro de la consultoría, la planificación y bueno, muy interesado en la valoración de empresas, en todo este tema de planificación, control de gestión, elaboración de presupuestos que me parece fundamental. Exacto, es un buen rubro para la consultoría. Vamos a Ujú. seguir hablando ahí cuando tengas un tiempo. Ah, sí, sí, por supuesto. Algunos Ahí proyectos que a su tenemos. entera disposición. El mundo de las finanzas corporativas es muy apasionante, créanme que sí. Y si teníamos alguna duda, con tu charla ha quedado sellado. Ajá. Pues ese es el objetivo siempre de estas charlas. Excelente. Muy agradecido, estimado José Javier. Quiero aprovechar, bueno, para contestar la pregunta que alguien sugirió y para invitarlos a las próximas charlas. La próxima charla es el día 9 de diciembre, la va a dictar el doctor Fabricio Neves. Él es brasileiro, está en Sao Paulo. Las NIC del sector público, un análisis comparativo entre Brasil y Colombia y algunos estatus de su implementación en Latinoamérica. Incluso algunas recomendaciones nos va a dar ahí Fabricio. Así que están invitados. Esa es la siguiente. Luego tenemos otra a cargo del magíster y CPA Jorge Guevara. Nos va a hablar de impuestos diferidos bajo la NIF para pymes. Y luego tenemos una charla a cargo mío que es un evento privado, pero estoy platicando con la gente a ver si lo hacemos público. Es una herramienta para controlar todo lo que tiene que ver con el antilavado de dinero en las empresas. Y hay otra charlita que no la hemos puesto visible porque no me ha definido un detalle ahí la persona que nos va a ayudar en la charla, así es que todavía no tenemos claro eso. Pero bien, muchas gracias por su participación. Nuevamente reiteramos a José Javier su tiempo, ya es las 10 de la noche allá en España. Sí, sí, ya aquí ya. Eso Entonces, ya en invierno anochece ya más pronto, claro. ¿por qué hacemos esto? Bueno, en parte vamos a decir que es una parte de Quijote, ¿sí? Me gusta mucho esto de promover la educación a nivel profesional Claro. y como empezamos a hacer esto en el 2003, ya bastantes años, no se me miraban las canas aún, entonces ahora ya tengo muchas más, pero siempre es en esa línea de compartir con los colegas y comenzamos primero con Revenif, que por cierto, o sea, Javier ha puesto ahí el logo de Revenif, que es la red iberoamericana de estudio de las NIF, tiene más de 40.000 afiliados en más de 40 y pico países, más de 50 ya a estas alturas, no lo he checado. Y luego con Riduca, con la red iberoamericana de docentes universitarios de contabilidad, también tuvimos el privilegio de organizar esa red. Tiene más de 25.000 asociados, un tanto igual de países que la Revenif. Y hace unos 8 años organizamos este foro iberoamericano de contabilidad, que básicamente la intención era entrevistar, conseguir entrevistas, conseguir charlas como estas, hacer foros de debate, hacer tertulias sobre temas de actualidad contable, financieros y de todos aquellos temas que tienen relación con el contador público, su formación profesional y su educación continua. Y eso es lo que nos ha mantenido. Realmente no hay ningún ánimo de lucro. Algunos ven raro esta actividad, dicen cómo es posible que se mantenga por tantos años en esta actividad, pero bueno, es el hecho de que participen ustedes el que nos da ánimo para seguir en estas labores, así que las seguimos haciendo. Pero siéndoles honestos y sinceros, realmente este esfuerzo que hemos hecho este año ha sido especial para el cierre, porque resulta que el otro año cabalmente ya vamos a disminuir este esquema de charlas, así digamos de manera libre. Siempre se van a dar charlas, pero ya no van a ser con la intensidad que hemos tenido. Por ejemplo, en estos 2 meses y medio hemos tenido 20 charlas prácticamente
y un tanto igual en el primer semestre del año, entonces ha sido una cosa intensa, pero bueno, lo hacemos con gusto. Y el otro año esperen también hay eventos que van a tener un costo para recuperar algún tipo de inversión, no con el ánimo de hacer negocios, sino de recuperación de costos y por supuesto ya comenzar a darles unos honorarios a los conferenciantes que nos ayudan porque yo creo que es justo y ya nos dieron bastante en estos casi 15 años que hemos estado con la ayuda de todos los profesionales de Iberoamérica dictándonos charlas gratuitas y de buen nivel, excelente nivel. Así es que eso es lo que nos tiene ahí, ¿verdad? El compromiso profesional. Luego dice, muchas gracias, ok, muchas gracias a todos por su atención, sí, claro. Bueno, sí, con mucho gusto. Nuevamente, Sí, Javier. ahora te envío la presentación para que se la compartas a todos, por supuesto. Y Excelente. como pongo ahí, muchísimas gracias por todo. No, a ti, un abrazo. Otro para todos allí. Bueno, Gracias, cuídense. hasta la próxima. Gracias por Hasta todo. Hasta luego. pronto.